¿Que Noboa decretó el uso de la fuerza letal en Ecuador? ¿Qué tan cierto es? Vamos a hacer un análisis meramente jurídico de este tema. Primero tenemos que saber qué es un decreto ejecutivo. Los decretos ejecutivos son actos administrativos que configuran una forma de actuación del presidente de la República, los cuales pocas veces tienen resultados eficientes. Y para esto tenemos que irnos a las estadísticas. Y es así que únicamente el 9% de los decretos ejecutivos de este gobierno han ordenado acciones o actuaciones concretas, pero casi ninguno de ellos ha brindado resultados tangibles. Y es que hasta ahora son 332 decretos ejecutivos. Sí, solo en este gobierno. Y más del 60% de ellos fueron para designar funcionarios. Y entonces, abogada, ¿para qué nos sirve verlo firmar al presidente letra muerta? Lo mismo nos preguntamos todos, pero no me crea a mí, creámosle a Mónica Palencia. Sí, a la mismísima ministra del Interior, la cual claramente manifestó que este último decreto no es más que una simple ratificación política del presidente de la República. Y es que, como dato curioso para que usted sepa, uno de los primeros decretos ejecutivos de este gobierno fue justamente para Mónica Palencia, para brindarle la nacionalidad para que pueda ser ministra. Y sí, ese decreto estuvo mal hecho y luego la Corte Nacional de Justicia tuvo que resolver todo. Pero a usted, ¿qué le sorprende si los errores jurídicos de este gobierno son el pan nuestro de cada día? Pero centrándonos meramente en este decreto y los titulares que hacen ver las cosas como no son, debemos recordar que ya existe una ley del uso legítimo de la fuerza, así como existe un reglamento, el cual fue expedido en el año 2023 por Guillermo Lasso. Y puede que usted y yo estemos o no de acuerdo en que Guillermo Lasso hizo todas las cosas mal, pero jurídicamente hablando ya existe un reglamento, el cual debe ser puesto en práctica, y para eso no se necesita que el presidente ande decretando nada, porque en esta ley y reglamento claramente se dice que tanto los policías como los militares pueden hacer uso de armas con munición letal, pero únicamente en 4 escenarios en donde exista amenaza o peligro inminente de muerte o graves lesiones. Y sí, ya le voy a dar en este momento los 4 escenarios. Primero, en defensa propia o de otras personas, pero en cumplimiento del deber legal. 2. Con el propósito de evitar la comisión de un delito. 3. Con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad. Y 4. Para impedir la evasión o fuga de una persona, pero solo en caso de que resulte insuficiente otras medidas menos extremas. Y es así que esta ley y reglamento establece claramente que los uniformados ante una amenaza deben, en primer lugar, y en la medida de lo posible, usar medios no violentos. Por todo lo expuesto, concluimos que estos decretos son solo una estrategia política.